Gracias a todos los que se están enlazando a este ciclo de charlas de Mascota con AFAB. Bienvenidos y buenas noches. Gracias por unirse y vamos a dar comienzo a esta segunda charla de este ciclo tan importante. El ciclo de charlas de Mascota y con AFAB busca hacer un lazo con todos los que somos dueños de mascota para entender las necesidades nutricionales y entender por qué podemos brindarle salud a nuestras mascotas a través de una correcta nutrición y todo lo que esto implica y todo lo que está relacionado. Pero para hablar un poco más de Amascota y Conafab, voy a darle la palabra al presidente de Amascota, Nicolás Torino, quien nos compartirá un poco del porqué de este ciclo y por qué lo motivamos y apoyamos. Buenas noches a todos. Espero se me escuche bien. Gracias por conectar. Gracias, Iván, por la bienvenida, por las palabras. La verdad que es un placer estar en este espacio y ser promotores desde CONAFAB, desde Mascota CONAFAB, de este ciclo de charlas orientadas finalmente a promover una mejor nutrición y salud en los perros y los gatos. Y bueno, como bien mencionabas, Iván, es también importante resaltar un poco más qué es lo que hacemos desde Mascota con AFAB. Mascota es la sección de alimento balanceado orientada específicamente a perros y gatos, o sea, lo que se conoce trivialmente como pet food. Básicamente Amascota es la sección que pertenece también, como les decía, al Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y Nutrición Animal. Y básicamente estamos, como siempre, tratando de representar no solo los intereses de nuestros socios, sino primeramente lo que verdaderamente nos convoca, que es la salud de nuestras mascotas y por supuesto, darle la mejor opción al consumidor final en términos de alimentación, promover el conocimiento, como lo estamos haciendo a través de este ciclo de charlas, y como siempre también en algún punto apalancando al médico veterinario como autoridad máxima en la recomendación. Justamente el día de hoy nos acompaña la doctora Alejandra Guerrero, quien es especialista en nutrición para perros y gatos, y que va a hablar de un tema más que interesante, como son los principales trastornos nutricionales orientados justamente en nuestras mascotas. Entonces, Iván, bueno, primero darle la bienvenida a la doctora Guerrero y por supuesto te cedo la palabra para arrancar con la sesión. Gracias a todos y disfruten de la presentación. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Pues sí, como él lo comentó, hoy tenemos como invitada a la doctora Alejandra Guerrero. La doctora Alejandra Guerrero es médico veterinario zootecnista, también es maestra en medicina veterinaria y es nutrióloga de perros y gatos en clínica. Entonces, por supuesto, es una gran exponente del tema que nos compartirá hoy, que son trastornos de origen nutricional más comunes en perros y en gatos. Y con esto le doy la bienvenida. Por supuesto, agradecerle por estar con nosotros y el gran mensaje que nos compartirá. Y le cedo la palabra para que nos comparta hoy este mensaje. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Iván. Doctor Torino, un gusto verlo. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en estas tardes tan frías, tan extrañas, tan húmedas también que estamos teniendo ahorita en la Ciudad de México. Les agradezco muchísimo su invitación. Muchas gracias a CONAFAB, muchas gracias a Mascota. Todo este tipo de proyectos siempre nos va a acercar muchísimo más a lo que es el propietario, el tutor, el responsable de nuestras mascotas, y con esto podemos hacer una sinergia y ofrecer una nutrición adecuada dependiendo siempre de las necesidades específicas de cada paciente. Entonces, sin hacer más fanfarrias, vamos a comenzar con esta plática que, bueno, espero que sea muy amena, que espero que sea muy sencilla y que si tuvieran alguna duda, si tuvieran alguna pregunta o si hubieran escuchado alguna situación en estos radiopasillos o a veces en algunas páginas de Facebook, con todo gusto lo podemos platicar al término de la misma. Voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar. Y entonces
Muy bien. Entonces, trastornos de origen nutricional más comunes en lo que sería perros y gatos. En estas mascotas que actualmente representan prácticamente un espacio sumamente privilegiado en nuestro núcleo familiar. Vamos a empezar nosotros estableciendo cuál es nuestro criterio principal para que nosotros podamos establecer una ración, una cantidad, un alimento en ciertos volúmenes, para que nosotros podamos determinar cuál es la cantidad adecuada que tiene que ingerir una mascota, dependiendo de la etapa fisiológica en la que se encuentre, dependiendo también de cuál es su nivel de actividad, dependiendo de muchos otros factores que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta, es que nosotros tenemos que fijar en cuánta energía requiere por día. Cualquier nutricionista, cualquier nutriólogo de cualquier especie tiene que basarse primero en sus requerimientos energéticos para que nosotros entonces podamos establecer ahora sí una ración con distintos tipos de alimento y que podamos cubrir todos sus requerimientos para 24 horas. ¿De qué va a depender cuánta energía requiere un paciente, una mascota, un animal? Va a depender de los procesos o es necesaria para llevar a cabo todos sus procesos naturales. ¿A qué me refiero con procesos naturales? Desde la respiración, desde la digestión, el moverse voluntariamente, el que tengan actividad dentro de la casa, el que tengan también esta actividad cognitiva, van a ser estos procesos que tiene que llevar a cabo el organismo y se van a valer de la energía que se obtiene a través de ciertos nutrientes. ¿Cuáles van a ser los nutrientes energéticos que vamos a manejar en cualquiera de las raciones? Proteínas, carbohidratos y lípidos. Esto ya lo han visto en la charla pasada, si no me equivoco, y lo que vamos a tener aquí es una explicación de qué pasa cuando nosotros rompemos con el equilibrio que lleva una dieta o por qué tenemos que modificar la adición de ciertos nutrientes o ingredientes en la misma. Cada requerimiento va a ser diferente de acuerdo con la etapa e inclusive de acuerdo con el temperamento de cada una de las mascotas que nosotros tenemos en casa. Podemos tener una camada completa y ellos nos van a mostrar y podemos nosotros determinar que van a haber algunos animales que tienden a tener muchísima más actividad porque van a rastrear con más ahínco, porque van a jugar entre ellos con a lo mejor de una manera un poco más acelerada o más energética y por supuesto van a haber estos animalitos que a lo mejor van a ser de un carácter mucho más tranquilo, van a ser inclusive, puede llegar a coincidir en que sean más pequeños, simple y sencillamente más reservados, que esto me lleva a que yo identifique las necesidades nutricionales y energéticas por cada uno de los individuos a los que yo tengo acceso. ¿Cuáles van a ser estos factores que me van a modificar qué tanto alimento o qué tanta energía requiere un paciente? Nosotros vamos a tener que diferenciar en qué edad está, en qué etapa nos lo vamos a encontrar. No es lo mismo el requerimiento de un paciente senior, de un paciente geronte, que a lo mejor ya no necesita tanta actividad, su tasa metabólica está muy disminuida, ya no tiene este ímpetu de estar jugando, contra un animalito joven que a lo mejor lo que está haciendo es buscando nuevas experiencias, está experimentando en el patio de la casa, con otros congéneres. Evidentemente sí va a haber una necesidad diferente de energía entre estos dos pacientes. Tenemos también que hay algunos factores en donde ciertas enfermedades se nos van a presentar. En este caso, las hembras pueden llegar a ser más propensas a cierto tipo de enfermedades por el desgaste metabólico que pueden llegar a tener, a diferencia de los machos. Evidentemente, debido a su anatomía, van a haber enfermedades que las hembras no van a padecer y enfermedades que los machos no van a padecer. Sin embargo, ya a un nivel orgánico, a un nivel metabólico, cualquiera de los dos géneros va a poder tener este tipo de consecuencias con una dieta que no es la adecuada para ellos. También tiene que ver mucho los genes. Hay que recordar que no todo es el medio externo. También tenemos que pensar en el medio interno, que es cómo se ha transmitido la información a través de lo que serían estos genes, a través de estas entrecruzas, a veces dentro de la misma familia de estos individuos, y que eso me puede llevar a que ciertos trastornos de índole nutricional pues sean muchísimo más exacerbados o tengamos una posibilidad mucho mayor de que se presenten. Y por supuesto, vamos a tener razas predispuestas a, por ejemplo, la formación de ciertos urolitos, a alergias alimentarias, a reacciones de una enfermedad inflamatoria intestinal. Esto va a depender mucho también de qué tan apegado sea este animal a la raza o este paciente a la raza. Actualmente existen estos charts o estos estudios en donde nosotros podemos ver
de qué razas está compuesto nuestra mascota. Entonces, cuando nosotros no tenemos una raza completamente pura, bueno, evidentemente sí podemos llegar a tener este tipo de problemas, pero no se lo achacamos directamente a esa raza porque, bueno, ya ha habido una pluralidad entre ellas impresionante. Hay factores extrínsecos que también me pueden llevar a promover algún tipo de enfermedades. El clima es muy importante. Si nosotros tenemos un clima frío, un clima húmedo, es muy probable que nuestros pacientes y que nuestras mascotas de compañía no consuman tanta agua. Al no consumir agua, la orina se va a ver más concentrada y esto me puede predisponer a la formación de ciertas piedritas, ciertas concreciones, ciertos urolitos que vamos a ver más adelante. Estilo de vida. Desafortunadamente, habemos personas que a lo mejor no tenemos tanta actividad como lo eran nuestros padres o nuestros abuelos, porque tenemos la oportunidad de hacer a lo mejor una videoconferencia en casa, no tenemos que desplazarnos tanto para llegar al trabajo, estamos generalmente resolviendo toda nuestra vida a través de un teléfono celular o de una pantalla. Por tanto, el estilo de vida nos ha llevado a que el nivel de actividad cese, a que nos encontremos ante personas que si hacemos 30 minutos a lo mejor en movernos de un lugar a otro es demasiado y no siempre llevamos a la mascota con nosotros. Entonces, sí es muy importante que nosotros determinemos cómo es que el estilo de vida puede llegar a afectar para ciertas enfermedades, pensando a lo mejor en obesidad o en diabetes, y también tomar en cuenta que a mayor cercanía con el responsable de la mascota, podemos llegar a tener un comportamiento de espejo y a provocar de alguna manera que lo que sería el perro o el gato imite comportamientos que yo llevo a cabo. No necesariamente son malos, pero bueno, hay ciertas características alimenticias que a lo mejor no le van a propiciar una salud integral a este paciente. Si tenemos otras mascotas, puede ser de otra especie, puede ser de otra edad, puede ser inclusive de otra persona. Ahora que hay tantos roomies, ahorita que vivimos tantas personas a lo mejor en espacios más pequeños, pues esto también puede ser un factor para que si mi paciente o mi mascota está consumiendo un alimento en específico, que es de un control específico para alergias, y llegar a consumir alimento de otra mascota, pues pudiera provocarme un cuadro muchísimo más exacerbado que yo tengo que empezar a controlar con medidas de separación, por ejemplo, de platos o de espacios en donde van a comer. Y el núcleo familiar. Realmente ahora ellos ocupan un espacio en donde nos genera gusto tenerlos, nos genera gusto que estén con nosotros y pues siempre va a haber este cariño muy marcado por parte de algunos miembros de la familia en donde dicen, ay, bueno, es que vino conmigo, me acompañó, estuvo todo el tiempo aquí acostado, pues le voy a dar una probadita de lo que yo estoy consumiendo o de lo que sé que le gusta. Otro punto importante referente a las diferencias en las personas que habitan en un mismo lugar es que no todas vamos a tener la misma idea de cómo alimentar a este paciente. No va a ser lo mismo un puño a lo mejor de esta mano que un puño de la mano de mi papá o un puño de la mano de mi abuelito. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que cuando existen este tipo de variaciones, la alimentación se abre en un abanico de posibilidades muy amplias y eso siempre lo tenemos que comunicar con el médico tratante de mi mascota. Esto es un mapa general de cuáles son las enfermedades que vamos a ver en esta presentación. Lo que quiero que vean aquí prácticamente es cómo es que la modificación de ciertos nutrientes, de estos 5 nutrientes esenciales en una ración, me pueden llevar a deficiencias o a excesos y a su vez a ciertas enfermedades que se van a ver reflejadas en la salud de mi mascota. Puede variar de acuerdo, o la presentación puede variar de acuerdo a la edad, puede variar de acuerdo a la predisposición genética, puede variar de acuerdo también a niveles de actividad. Todo eso lo vamos a ir viendo una por una. Empezamos con lo que sería la enfermedad renal crónica, antes llamada insuficiencia renal crónica. Lo que tenemos que tomar en cuenta para este padecimiento es que quien se va a ver afectado es este órgano filtrador por excelencia, que es el riñón. Al riñón nosotros vamos a tenerlo, vamos a ocuparlo, llevando metabolitos de desecho, como lo serían algunos fármacos. Hay que hacer hincapié también con los propietarios, que generalmente los fármacos van a ser de excreción o de eliminación vía renal. Por tanto, si nosotros tenemos un riñón que ya ha tenido algún padecimiento o que ya empieza con una signología de que está teniendo un problema, entonces tenemos que tener mucho cuidado con qué tipo de fármacos o de
inclusive de nutrientes vamos nosotros a administrar. Es muy importante también tomar en cuenta que va a ser el gran excretor de nitrógeno. El nitrógeno va a ser un producto de desecho de lo que serían las proteínas y se va a eliminar por esta vía yéndose hacia la orina. No significa que eliminar nitrógeno sea malo, al contrario, tenemos que eliminarlo, el paciente, el animal, ¿no?, que están siendo considerados como carnívoros o como carnívoros fisiológicos, ¿de acuerdo? Que todavía van a tener un aporte y unos requerimientos proteicos mucho más elevados que en otras especies. Es importante también recordar que en uno de las funciones del riñón es producir orina, producir cierto tipo de hormonas, cierto tipo de corticoides, de glucocorticoides, de mineralocorticoides que van a ser necesarios para procesos en el organismo y también me va a ayudar a controlar la presión arterial. ¿Qué pasa entonces cuando yo tengo una afección en su maquinaria principal? La maquinaria principal de este riñón va a ser este glomérulo y van a ser todos estos túbulos conectores y todas estas asas que me van a permitir hacer una selección de cuáles van a ser los nutrientes que se reabsorben y cuáles van a ser aquellos que se eliminan. En el momento que yo tengo un daño específico a esta cápsula, a este glomérulo, a este globito que me está diciendo qué moléculas pasan y cuáles no van a poder eliminarse, entonces ya ese control se pierde por completo. Ya no hay un chequeo de cuáles son las moléculas que se permite su reingreso al organismo y cuáles son aquellas que se tienen que ir sí o sí. Entonces, ¿qué ocurre o por qué ocurre una enfermedad renal crónica? Podemos tener distintos daños a distintos niveles. Puede ser por un exceso de calcio en la dieta y este va a estar mediado tanto por la dieta como un exceso de calcio en lo que sería la eliminación por vía renal y puede darse por un exceso en la dieta o puede darse porque la paratormona, que es una hormona que está modulando ciertos mecanismos de minerales en el organismo, pues ya no es capaz de decir en qué momento se tiene que eliminar y en qué momento se tiene que retener. Por tanto, este calcio empieza a sacarse del gran depósito de calcio, que son los huesos, y empieza a llegar al riñón. Pero el problema es que empieza a atorarse, empieza a calcificar ciertas zonas de este riñón, de tal manera que si ya se estaba viendo afectado, si su función ya no era la adecuada, con estas pequeñas concreciones, imagínense, es como si Medusa actuara sobre este riñón, ya no va a funcionar en las partes donde el calcio se queda adherido porque ya no es capaz de moverse de esos sitios de adhesión. ¿Qué otro problema podemos llegar a tener también? Cuando nosotros tenemos una excreción o una eliminación muy elevada de lo que serían moléculas de nitrógeno, también vamos a llegar a cansar a lo que sería este riñón porque es como si tuviéramos una hiperfiltración, como si lo pusiéramos a filtrar al triple o al cuádruple de lo que necesita. Existe la idea de que en pacientes en carnívoros, en perros y en gatos, se tiene que limitar la cantidad de proteína porque se ha visto que en humanos y en ratas hay una eliminación muy elevada, una conversión de lo que serían estos aminoácidos y que puede llegar a cansar esta filtración renal. Sin embargo, en carnívoros no existe como tal este problema, dado que las concentraciones alimenticias y la cantidad de proteína que nosotros administramos, pues no llegan a valores en donde el riñón no sea capaz de metabolizarlo. De hecho, tanto el riñón como otros mecanismos intracelulares están fabricados para que pueda ser capaz de utilizar toda la proteína que llegue al organismo. Ojo, esto no significa que la dieta tenga que ser pura proteína, pero también tenemos que ser muy cuidadosos con cuáles son los rangos que vamos a manejar de ella para no causar deficiencias, dado que este tipo de mecanismos sigue corriendo durante toda la vida del animal. Y otro de los factores o de los daños que pueden afectarme al riñón es cuando nosotros tenemos una eliminación de carbohidratos por esta vía renal. Cuando nosotros tenemos un exceso de carbohidratos en la dieta y entonces se están eliminando ya no utilizándose a nivel celular, sino llegando a su eliminación a nivel renal, entonces son tan grandes estas estructuras de carbohidratos y tienen una forma tan diferente a lo que generalmente filtra que puede llegar a romper estos glomérulos. Es como imaginen un papel muy fino en donde pasamos algo de jalón, como estas puertas orientales, entonces vamos a romper el glomérulo, va a haber inflamación, va a haber obviamente daño
y el problema es, como está en el diagrama de la parte inferior, que el daño en una célula o en una zona del glomérulo va a tener un efecto de cadena y de rebote hacia aquellos que están a su lado. Por tanto, si estas moléculas de glucosa me lastimaron una fracción, una porción renal, una porción de esta filtración, entonces las células adyacentes también se van a ver afectadas por la muerte celular que estoy provocando. Anteriormente había estudios que nos permitían detectar cuando el riñón solamente operaba ya el 15% de su capacidad y esto no nos permitía hacer un manejo adecuado para mantener la salud de lo que quedaba del riñón. Actualmente tenemos técnicas en donde por medio de ciertos estudios que se pueden hacer de manera coordinada con estudios anuales normales, o sea, una forma complementaria, podemos nosotros identificar cuando el riñón está actuando al 75% de su capacidad y dar un manejo nutricional muchísimo más temprano que como lo era hace algunos años. ¿Qué es lo que yo voy a ver con la enfermedad renal crónica en mi mascota? Voy a ver poliuria y polidipsia, que son los términos que nosotros como médicos utilizamos para referirnos a que puede llegar a tomar más líquido, incrementa de una manera sustancial el consumo de agua, pero también va a aumentar la cantidad de orina que nosotros detectamos. Esto es porque el riñón ya no puede filtrar, ya no puede seleccionar qué moléculas van a tener y entonces lo que hace es eliminar todas las cantidades de agua que están entrando de una manera sumamente exagerada al organismo. Vamos a ver periodos de anorexia. Esto puede ser porque se nos va a afectar a nivel del sistema nervioso central lo que sería el control del apetito. El apetito va a estar regulado por muchos factores, por muchos receptores a nivel intestinal, a nivel nervioso, pero evidentemente toda esa información se va a conjuntar en este sistema nervioso central. Al acumularse ciertas sustancias, me van a impedir que funcione de manera adecuada, que se estimule de manera adecuada y entonces vamos a tener periodos prolongados de anorexia. ¿Cuál es el problema con la anorexia? Que al no obtener las cantidades de energía, que recuerden que es el primer rubro a cumplir, más lo que sería proteína, más los lípidos, más los carbohidratos, más inclusive las vitaminas, empieza a utilizar reservas que tiene el organismo. Ningún organismo es magro. Todos tenemos depósitos, acúmulos de grasa, tenemos proteína también de reserva, tenemos glucosa en forma de glucógeno, que son como cadenitas específicamente de estas glucosas para cuando nos quedamos sin energía, porque si no, simple y sencillamente nos desmayaríamos hasta que tuviéramos otra vez esta ingesta. Y obviamente el organismo no se va a dar el lujo de pasar por este tipo de cuestiones. Por eso es que siempre almacena energía. Las va a utilizar hasta que ya veamos que no puede más. Y es cuando nosotros en una enfermedad renal crónica notamos que mi paciente está completamente emaciado, o sea, completamente flaco. Ya notamos como las costillas se le pueden observar, se le pueden palpar, por supuesto, y es cuando ya está utilizando su misma proteína endógena, sus músculos. Vamos a ver depresión, evidentemente. No hay una suficiente cantidad de energía también que pueda estar cubriendo con sus requerimientos. Vamos a ver diarrea, vamos a ver que podemos tener también vómito. Aparte de que no se estimula o se bloquea el centro del apetito, vamos a estimular el centro del vómito, que es otra área distinta en el sistema nervioso central, y esto va a provocar que el animal no solo tenga poca energía, sino que aparte pierda energía al momento de realizar estos movimientos de arcadas, pierda electrolitos y pierda líquidos. Entonces, es una enfermedad que nos lleva a que haya muchas complicaciones si no se maneja de la manera adecuada. Ya en casos, evidentemente antes de la muerte, podemos llegar inclusive a ver convulsiones por esta misma acumulación de desechos que tenían que haber salido por vía renal. ¿Cómo vamos a manejar nutricionalmente la enfermedad renal crónica? De preferencia, tenemos que administrar alimentos con poca proteína, pero que sea de alta calidad. ¿Por qué? Porque con esto yo estoy evitando que se pierdan muchos grupos de nitrógeno en la orina y esa proteína la pueda utilizar para sintetizar su propia proteína y también para obtener enzimas, hormonas, ciertas sustancias que al fin y al cabo en el organismo son proteínas. Se recomienda que tenga una mayor cantidad de humedad y o de grasa, número 1, para cumplir con los requerimientos energéticos, número 2, para estimular el consumo, la palatabilidad del mismo alimento. Este tipo de alimentos también van a contener quelantes de fósforo,
los cuales me van a atrapar el fósforo que se está reabsorbiendo y reabsorbiendo y reabsorbiendo, que ya no se permite su eliminación, para que se elimine por vía fecal, por vía de las heces, de la popó. Va a tener cierto tipo de fibras que me van a ayudar a que las bacterias del colon eliminen el nitrógeno, van a permitir que ese nitrógeno pase por lo que sería el colonocito o la célula del colon y se elimine por vía de heces, por vía de la popó. Y evidentemente va a ser un alimento con una restricción de sodio, porque el riñón, al controlarnos la presión arterial, también puede verse afectado cuando nosotros tenemos cantidades muy elevadas de sodio, de sal, que lo que me van a hacer es provocar una hipertensión. Esto es lo que contiene un alimento para enfermedad renal crónica. Pasamos a la siguiente enfermedad, que sería la gastroenteritis o la colitis, tomando en cuenta que todo el tracto digestivo es un tubo que simple y sencillamente se va a ensanchar y va a cambiar en sus características celulares y también de movimiento. Entonces, cuando nosotros pensamos en una gastroenteritis o en una colitis, hay que recordar también que el estómago es el órgano de almacenamiento por excelencia. Va a almacenar, va a triturar, va a mover todo lo que serían los nutrientes, los alimentos que nosotros vamos a poner en él. También me va a ayudar a controlar los microorganismos. ¿Por qué? Porque las bacterias, los parásitos que vienen del medio externo, todo lo que contenga la comida va a estar expuesto al medio externo. Entonces tiene que controlarlo a través de un proceso de acidez. A nivel del intestino delgado y del intestino grueso, vamos a tener entonces que ocurre la digestión, absorción, eliminación o excreción y control de microorganismos. Fíjense muy bien, a la izquierda les pongo lo que sería cómo está distribuida esta capita en el estómago. Si se fijan, tiene muchísimas, nosotros le denominamos invaginaciones, o sea, va a tener muchos dobleces que cuando nosotros echamos o administramos mucho alimento le permiten desdoblarse y extenderse. En el caso del perro podemos llegar a extendernos hasta 8 litros de capacidad gástrica dependiendo de la raza, y en el caso del gato va a ser muchísimo más pequeña la capacidad, hasta aproximadamente unos 450 mililitros más o menos, pensando en gatos medianos. Si se fijan también, el epitelio, o sea, cómo están conformadas las células, va a ser muy diferente. A nivel del intestino delgado, nosotros vamos a tener estas elevaciones, estas montañitas o protuberancias, que a su vez van a estar compuestas de células con estos pelitos que se alcanzan a ver en la parte derecha de la pantalla. Estos pelitos son los que me van a permitir la absorción de todos los nutrientes que entran en este tracto gastrointestinal. Muy importante también saber que cuando existe un problema de gastroenteritis o de colitis, los movimientos de motilidad, bueno, valga la redundancia, normales en un intestino, se van a ver limitados. ¿Por qué? Porque tenemos una inflamación, porque no hay una función adecuada de esas células. Entonces, estos movimientos que están ilustrados del lado izquierdo, que me permiten pegarme al alimento en la primera ilustración arriba, y también los que me permiten empujar el alimento en el intestino, van a estar abatidos, van a estar afectados. ¿Qué va a pasar entonces si yo no estoy empujando constantemente lo que hay dentro del intestino? Voy a tener una proliferación o voy a tener una cantidad excesiva de bacterias que no van a ser benéficas, y evidentemente eso va a provocar gas, va a provocar dolor y va a provocar incomodidad. No solo eso, al haber inflamación y al no haber este pegado del intestino con los nutrientes que van ahí, pues va a haber una disminución en cuanto a la absorción de todos los nutrientes que debe de llevar esta dieta. Nutricionalmente, ¿cuáles son los factores que me pueden llevar a una gastroenteritis? Consumo de alguna sustancia irritante, llámese algún medicamento, llámese alguna salsa, es que ya me ganó con un chile, ya me ganó con alguna preparación, me puede llegar a causar estos problemas. Indiscreción alimentaria o huesos, aquellos alimentos que no es capaz de digerir, me van a llevar a que se vayan empujando lentamente o que se queden pegados a cierto nivel del intestino, y entonces, pues evidentemente va a haber una inflamación. Cambios súbitos del alimento, ¿por qué? Porque no es lo mismo la digestibilidad de uno o los ingredientes que de otro. Entonces el intestino se lastima cuando nosotros hacemos este tipo de cambios. Deficiencia de fibra en la dieta, por supuesto, porque no me permite que haya un empuje adecuado. Los otros dos factores nutricionalmente no son un origen de una gastroenteritis. En cuanto a los signos, a lo que nosotros vamos a ver, creo que esto es un poquito más sencillo y más rápido. Dolor abdominal por esa inflamación,
Evidentemente anorexia por el mismo dolor, depresión porque no hay un consumo adecuado de nutrientes y de energía, diarrea y vómito. La diarrea y el vómito hay que recordar que no necesariamente son algo que tengamos que frenar de inmediato porque nos están diciendo que el organismo tiene que sacar algo, ya sea en relación hacia la boca o hacia la cola. Entonces, siempre tener en cuenta que si hay diarrea, si hay vómito, me está indicando que algo tiene que salir de ese organismo. ¿Qué características tiene el alimento para problemas de gastroenteritis o colitis? Generalmente van a tener una mayor cantidad de carbohidratos y dentro de los mismos carbohidratos va junto con las fibras, dado que las fibras son carbohidratos pero estructurales, menor cantidad de grasa. ¿Por qué? Porque la grasa es la que más irrita al tracto gastrointestinal, mayor humedad para con esto promover que haya un consumo un poquito más constante que lo que sería a lo mejor con otras croquetas. No significa que las croquetas no se vayan a consumir o sean malas, pero se puede estimular el consumo con un alimento mucho más húmedo y agradable. No confundir más humedad con dieta blanda. La dieta blanda siempre va a ser aquella dieta que no me lleva a una digestión enzimática pesada. No es lo mismo que nosotros comamos a lo mejor un pan tostado con una rebanada de jamón o solito, a lo mejor inclusive con un poco de azúcar, que si tratamos de digerir una birria, una pancita, un pozole. Entonces, esta diferencia en cuanto a qué tanto me cuesta digerir es cuando nosotros decimos una dieta blanda. Entonces, no confundirlo con una dieta húmeda o con mayor humedad. La adición de fibras y la adición de electrolitos por aquellas pérdidas generalmente por los vómitos. Pasamos a la siguiente enfermedad, que sería pancreatitis. El páncreas va a ser un órgano sumamente difícil de tratar y que tenemos que cuidar mucho. Cuando nosotros realizamos alguna cirugía, siempre se nos menciona cuando estamos en la carrera que ni siquiera hay que verlo porque se inflama de un momento a otro. Evidentemente van a haber razas que tengan muchísimo más predisposición a una pancreatitis, pensando por ejemplo en el schnauzer, pero esto no significa que si tenemos un schnauzer tengamos un problema. Me va a ayudar, es el órgano por excelencia que digiere los nutrientes. Me va a permitir romper estas cadenas grandes de proteína, de grasas y de carbohidratos para que puedan quedarse a un tamaño de molécula tal que pueda ser asimilado por el organismo. Me va a ayudar a controlar el pH en el intestino. Esto también me ayuda a controlar el tipo de bacterias e inclusive de parásitos y de otros microorganismos que también van a habitar. Controla el vaciado gástrico. Si detecta que hay cierta cantidad de nutrientes o de volumen en el intestino, va a dar órdenes al estómago para que no llegue más alimento, porque no es capaz de almacenar tanto. Y también va a secretar sustancias y hormonas necesarias para el control, para la homeostasis general del organismo. Va a tener una relación súper estrecha con la vesícula. Si ustedes se fijan aquí en el diagrama, van a desembocar tanto el conducto pancreático como el conducto biliar en el mismo punto. Por tanto, si se inflama uno, se va a inflamar el otro también y debemos de cuidar esa inflamación. ¿Qué tipo de manejos nutricionales me dan una pancreatitis? Consumos altos en grasas, altos en carbohidratos o de muy difícil digestión, de esos alimentos que no pueden pasar fácilmente y se atoran, y al atorarse tapan este conducto por donde salen todas estas enzimas y estas sustancias pancreáticas y ya no me permite que haya una adecuada digestión. Alimentos muy irritantes que evidentemente al contacto con la mucosa hacen que se inflame y otra vez no me permite el que se viertan este tipo de sustancias, consumo de huesos o alimentos muy duros. Entre factores mecánicos podemos tener golpes o podemos tener también fibrosis. Entonces, pensar siempre que un páncreas sano me va a ayudar a tener una vesícula sana. Cuando nosotros pensamos en un páncreas inflamado que tiene un tamaño muchísimo mayor del que es normalmente, me va a llevar a que esa vesícula no pueda vertir, no pueda sacar estos fluidos o estas sales biliares y no me permite entonces lo que sería el metabolismo de las grasas de manera adecuada. Y recuerden que entonces la grasa, al no metabolizarse, sigue en el intestino y entonces es muy irritante. Aparte de que al haber inflamación, cuando la mucosa nosotros la detectamos así, somos más propensos a formar ciertos lodos biliares. Y evidentemente una pancreatitis aunada a lo que sería una inflamación también de la vesícula es tremendamente doloroso. Generalmente hay complicaciones ya a nivel del quirófano. Aquí vemos
tenemos una representación ya a nivel microscópico de lo que serían las células. Del lado izquierdo son células pancreáticas sanas y del lado derecho podemos apreciar que ya hay otro material que está eliminando estas células sanas. Inclusive ya tenemos aquí infiltrados de células de defensa porque hay un daño muy grande al órgano. Inclusive en algunas pancreatitis podemos llegar a afectar lo que sería la producción de insulina y evidentemente pues la absorción de ciertos nutrientes. ¿Cuáles son los puntos en los que nos tenemos que fijar? Dolor abdominal, anorexia, vómito, diarrea, esteatorrea, que ese es un signo nuevo que estamos mencionando, que es cuando nosotros detectamos heces con grasa, heces con una capa amarilla que me están indicando que las grasas no se están asimilando de la manera adecuada, y también podemos llegar a ver fiebre, inflamación. ¿Cómo vamos a manejar problemas de pancreatitis? Alimentos con poca grasa, con un mayor porcentaje de digestibilidad. Este tipo de digestibilidades lo reportan las personas que fabrican el alimento. Generalmente son digestibilidades de alimentos super premium los que nosotros buscamos. Poco volumen, porque no queremos sobrepasar la cantidad de distensión, o sea, de qué tanto se extiende el intestino a nivel del páncreas. Evitar el exceso de fibras, porque lo que yo ahorita no quiero es motilidad, no quiero que esté moviéndose tanto o irritantes. Administración de líquidos por vía oral, ¿por qué? Porque necesito que esa motilidad continúe, aunque sea simple y sencillamente con líquidos y de una manera muy suave. Y evitar periodos largos de inanición también nos van a ayudar a controlar problemas de pancreatitis. Este punto realmente me encantaría hacer énfasis en todas las enfermedades que nosotros vamos a tener, pero bueno, en el caso de la alergia alimentaria, los puntos que son importantes que ustedes sepan es que es una reacción inmunomediada, donde va a haber la liberación de ciertos mediadores que me van a provocar inflamación a distintos niveles, principalmente a nivel del tracto digestivo. Primero debe de haber una sensibilización. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que exponer a ese paciente o a ese animal una vez a la proteína que nosotros tenemos como pensado que es el problema de alergia para que la desarrolle. No hay una alergia que se desarrolle de la nada, de una alergia que se desarrolle a un ingrediente que jamás había probado. Siempre tiene que haber una sensibilización. Y otro punto muy importante, no se cura. No va a ser algo de que, bueno, pues antes tenía alergia y ahora ya no tiene. Entonces no era alergia el problema que nosotros detectábamos. Muy diferente una alergia que está mediada por reacciones inmunes a una intolerancia que puede ser a cualquier ingrediente. La alergia generalmente va a ser a una proteína. ¿Y por qué a una proteína? Si ustedes se fijan, aquí tenemos un ejemplo del intestino, de las células intestinales con ciertos receptores de la inmunidad. Cuando nosotros tenemos una proteína muy grande que llega y se pega a dos receptores, crea un puente, y este puente me va a generar ciertas reacciones a nivel celular que va a provocar que se liberen ciertos mediadores de la inflamación. Esto es lo que pasa con una alergia. También, si yo tengo un alimento, una mala calidad de alimento, las células van a tener espacios entre ellas, no van a estar pegaditas como debe de ser. Y estos espacios, estas puertas que quedan abiertas, me pueden llevar a que haya la introducción hacia la sangre de ciertos alimentos, de ciertos microorganismos y de ciertas toxinas. Hay que diferenciar siempre si es un problema solo dermatológico que un problema de alergia, si realmente hubo una sensibilización a la proteína o qué es lo que está pasando a nivel intestinal, si hay alguna falla en procesos inmunes, hay algunas enfermedades inmunomediadas que me van a llevar a este tipo de problemas, y también diferenciar si no hay un desbalance de ácidos grasos y de proteína. Si yo no tengo una buena cantidad de estos, generalmente voy a tener células defectuosas. Y punto muy importante, el pollo no causa alergia. La alergia puede ser a cualquier proteína. Entonces, no se vayan con esta idea de que el pollo siempre la va a causar, ¿de acuerdo? Siempre se tiene que hacer un diagnóstico como debe de ser durante 3 meses para que nosotros podamos determinar si es una alergia o no. ¿Qué vamos a ver? Lamido o rascado, eritema, o sea, inflamación y enrojecimiento entre los dedos de las patas, otitis, o sea, que se inflama, que tenemos una oreja muy roja y inflamada, dolorosa, que generalmente causa rascado y por lo tanto heridas. Podemos llegar a ver pústulas y enrojecimiento y, por supuesto, también casos de diarrea, vómito casi no.
¿Qué es lo que vamos a hacer en una alergia alimentaria? Vamos a manejar alimentos con proteína hidrolizada, o sea que la proteína se cortó para que no fuera tan larga y no se uniera a estos receptores y causara como ese cortocircuito. Hacer una prueba de desafío durante 3 meses, muy importante. No podemos diagnosticar una alergia en una semana, en 2 o en un mes nada más. Tenemos que hacer una prueba de eliminación durante todo este tiempo. Evitar dar probaditas, evitar dar alimentos que no sea el de prescripción para este tipo de problema y sobre todo también leer las etiquetas. Si yo compro un alimento donde trae muchas otras proteínas, más la que me recomendó el doctor y mejora, el problema entonces no era una alergia, al menos no a esas proteínas. Y evitar administrar alimentos por aburrimiento. Ya no quiere comer una croqueta, entonces se la voy a cambiar a otra. Eso no es necesario en el caso de perros y de gatos, ¿de acuerdo? Obesidad, aquí podríamos también hablar 2 horas de ella, nada más que tengan en cuenta que cuando hablamos de obesidad es porque el paciente ya está en una condición con un 10, un 20 o inclusive más porcentaje de peso corporal extra del que debería de tener. Vamos a tener etapas, vamos a tener fases. Etapas es cuando de cachorro era gordito, de adulto va a ser gordito y nos va a costar bajarlo de peso porque tiene muchas células de grasa. Y cuando ya de adulto fue cuando se puso gordito por esterilización, por un manejo inadecuado de la misma, entonces es más fácil controlar este tipo de obesidad. ¿Qué fases vamos a tener? Dinámica en donde todavía está ganando peso y estática donde ya se mantiene un peso gordo. ¿Qué tipo de células son las que nos van a almacenar este tipo de grasas? Pues lo que serían los adipocitos que están en la parte derecha de la pantalla. Y esta regla es muy importante para que ustedes en casa puedan determinar si la condición corporal de su paciente o de su mascota es adecuada. Cuando nosotros tocamos a la altura de las costillas a nuestras mascotas, debemos de sentirlo como el dorso de la mano. Esta es la parte adecuada que nosotros debemos de palpar. Vamos a sentir las costillas, vamos a sentir carne, vamos a sentir músculo, vamos a sentir un poco de grasa, pero las costillas son fácilmente palpables con la punta de mis dedos sin que yo tenga que apretar. Si yo lo siento como esta parte de la mano, como los nudillos, entonces ya estamos en una condición muy baja. Y si yo lo siento al tocarlo con la punta de mis dedos, como esta parte de mi mano, me está diciendo que yo ya no percibo las costillas o me cuesta trabajo y ya hablamos de sobrepeso u obesidad. Desafortunadamente es la forma más común de mala nutrición. Mala nutrición no solo es que estén flacos, sino también que estén obesos. Van a haber razas predispuestas y también van a haber modas. Entonces hay páginas de Facebook inclusive que se dedican como a reportar este tipo de perritos o de gatos. Sin embargo, pues no es lo ideal. No hay que ir nunca con la moda de que eso es lo bonito o lo gracioso. Siempre pensar en la salud del paciente. ¿En qué momentos, qué factores son los que provocan obesidad? Un exceso de energía, o sea, administrar alimento de más, dietas mal balanceadas con un exceso de grasa o dietas sin proteína. ¿Por qué? Porque la proteína, si no tenemos tanta proteína, significa que entonces vamos a tener más grasas y carbohidratos que se van a almacenar en forma de grasas. ¿Qué problemas podemos llegar a tener que se exacerben con la obesidad? Problemas articulares, problemas de diabetes, cáncer, problemas endocrinos o inclusive dermatológicos. Esta caspa que luego les vemos porque no hay los aceites adecuados a nivel de la capa del pelo y de la piel. ¿Qué signos van a tener? Depósitos de grasa, dolor en articulaciones, apetito muy voraz, disminución en la actividad por el mismo dolor articular que van a presentar y apetito selectivo. Si yo administro un alimento muy rico, muy palatable, siempre va a procurar comer ese y en exceso. ¿Cuál es la característica de los alimentos para problemas de obesidad? Altos en proteína, con menor cantidad de grasas y carbohidratos. Siempre se debe de restringir la ración y calcularla. Tenemos que determinar cuánto tiempo va a ser que se va a dar esta ración y qué es lo que nosotros estamos prospectando que baje en este tiempo. Generalmente estos alimentos van a tener una adición de L-carnitina para metabolizar las grasas, más fibras para que ese proceso de absorción sea menos favorecido, para que la fibra me dé motilidad y el alimento no se absorba en grandes cantidades, y siempre diferenciar lo que es un alimento para mantener un peso, porque el paciente tiende a subir, contra los que son para bajar de peso. Sí van a tener ciertas diferencias. Muy ligado a la obesidad, vamos a tener también problemas de diabetes, que en este caso es cuando ya no tenemos una secreción adecuada de lo que sería la insulina para poder utilizar la glucosa que va a estar circulando en sangre.
El páncreas va a ser el encargado de secretar en los islotes de Langerhans, en sus células beta, va a tener esta producción de insulina. La insulina siempre se nos maneja que es la llave de la glucosa para la célula. La insulina se va a pegar a dos receptores que lo que van a hacer es mediar a través de ciertas señalizaciones en la célula, de un teléfono descompuesto que llega a la señal bien, evidentemente, y lo que van a hacer es poner una molécula que es llamada GLUT en esta membrana y va a permitir que la glucosa entre de manera adecuada y ordenada. Si yo no tengo una cantidad suficiente de insulina, no voy a permitir que ese GLUT se exprese y la glucosa jamás va a pasar adentro de la célula. ¿Qué significa eso? Que esta glucosa siempre va a estar circulante entonces en la sangre, y al estar circulante en la sangre es muy propensa a que también se elimine por vía renal y tengamos este daño al riñón como lo habíamos visto anteriormente. ¿En qué momentos puedo llegar a producir yo diabetes con una mala nutrición? Por un exceso de carbohidratos, exceso, no hay niveles adecuados, niveles que se pueden utilizar, y también por problemas de obesidad. Hay que recordar que los adipocitos, las grasas, van a también tener un factor que van a afectar a la insulina y no me van a permitir que se exprese de la misma manera el gluten. Otra cosa, alimentos muy altos en fructosa. La fructosa tiene que convertirse en glucosa para que pueda meterse a las células. Si yo tengo un alimento que tiene mucha fructosa porque doy muchas frutas a este tipo de animales, puedo llegar a provocar problemas de diabetes también, porque esos carbohidratos van a seguir circulando y la insulina va a seguir secretándose, pero no va a poder actuar sobre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, la insulina no va a funcionar cuando yo tengo factores como obesidad o que sería la resistencia a la insulina. Muy importante pensar también que en diabetes no podemos quitar por completo los carbohidratos, porque van a haber células dependientes totalmente de ellos, como serían células neuronales y también eritrocitos. ¿Cuáles son los signos que yo voy a notar con problemas de diabetes? Lo que nosotros conocemos como las 4 Ps: poliuria, un exceso de orina, polidipsia, un exceso en la toma de agua, polifagia, va a consumir mucho alimento, pero recuerden que no puede usar la glucosa, entonces el organismo dice, me falta alimento, me falta glucosa, sigue comiendo. Y pérdida de peso. Paradójicamente, a pesar de que está comiendo, hay una pérdida de peso porque no puede utilizar esta energía y se está perdiendo de todas maneras. Podemos llegar a tener dolores de cabeza porque otros mecanismos se echan a andar y eso me genera cierta intoxicación, igual a nivel nervioso central, y poca energía por la falta de glucosa. ¿Qué características tienen los alimentos para diabetes? Son altos en proteína, tienen pocos carbohidratos o moderados, pero de muy lenta asimilación para que no genere picos de glucosa, fibras de varios tipos que me van a dar motilidad, pero que también van a atrapar esas glucosas y las van a liberar lentamente. Se debe de administrar de acuerdo con la terapia insulínica. ¿Por qué? Porque si se está dando 2 veces al día la insulina, el alimento tiene que administrarse 2 veces al día también. Si es una vez o si son más, tenemos siempre que parearlo para que haya una absorción coordinada de estas glucosas, y siempre se va a buscar que se mantenga un índice glucémico o glicémico bajo. Esta enfermedad periodontal es muy común, es yo creo que una de las más vistas que tienen un origen alimentario, y va a ser la inflamación de la gingiva y la acumulación. Fíjense en todo este sarro que está acumulado entre el diente y esta gingiva. Esto que va a provocar que haya un espacio entre este tejido y el diente que permite el paso de ciertas bacterias. Entonces va a haber una acumulación de placa también dentobacteriana y de ciertos minerales, pensando principalmente en calcio, y va a haber esta pérdida de la relación. Va a empezar siempre con un enrojecimiento alrededor de los dientes y después, posteriormente, vamos a ver este acúmulo de esta sustancia café, verde, gris, de todos los tonos más feos que se les puedan ocurrir. ¿Cuándo vamos a tener este tipo de problema? Cuando nosotros tengamos comida muy suave, que se quede entre los dientes, cuando hay una falta de higiene bucal, cuando yo no esté acostumbrada a cepillarle los dientes o a poner ciertos líquidos en el agua de bebida para que no se acumule, y cuando la consistencia de mis croquetas es inadecuada, croquetas muy polvosas. Otras complicaciones que podemos llegar a tener son fístulas, o sea que ya hay un hoyo porque ya hay una infección a nivel de los dientes que está perforando hacia el ojo, hacia la piel.
Podemos llegar a tener pérdida de piezas dentales, por ende nos quedan huecos que están propensos a que bacterias entren por ellas y me causen problemas a nivel del corazón, que es la imagen que nosotros tenemos abajo. Una miocarditis, porque las bacterias ya llegaron y evidentemente me lastimaron el tejido hasta el punto en el que ya no es posible continuar con la viabilidad de este órgano. Vamos a tener que las signologías es halitosis, es ese olor feo que nosotros detectamos en la boca de los pacientes. La mayoría de los cachorros, su boquita huele a leche, pero huelan la boca de un perro que no ha tenido nunca una profilaxis, una limpieza, y me pueden contar qué fue lo que detectaron. Negación a alimento seco o en general a cualquier alimento porque les duele al masticar, irritabilidad por el mismo dolor y evidentemente pérdida de piezas dentales. Digo, aquí son piezas muy bonitas, son de cachorro, pero cuando ya pensamos en una pieza como la que vimos en la diapositiva anterior, pensamos también en su raíz. ¿Cómo podemos evitarlo? No dar alimentos suaves como premios porque puede llegar a quedarse aquí atorado en lo que sería entre el diente y la gingiva. Lavar los dientes regularmente, yo recomiendo 3 veces a la semana. Utilizar croquetas con firmeza y tamaño adecuado. Este mito de que los perros no mastican es un mito. Ellos sí llegan a masticar y entonces eso me permite que haya una limpieza si tengo una adecuada croqueta. Profilaxis como un cuidado integral. Cada año se le deben de hacer estudios para detectar algunas enfermedades y dentro de ellos se recomienda esta limpieza total de lo que serían todas las piezas y determinar qué tipo de dieta voy a dar posterior al retiro de piezas. Necesito a lo mejor dar una dieta más suave para que no les genere dolor a nivel de los dientes. Rápidamente, raquitismo u osteoporosis, que lo voy a tener el raquitismo en perros, la osteoporosis se da más en gatos, y esto va a ser porque el hueso no tiene una estructura y una firmeza adecuada. Se puede dar por acción de la paratormona, que me va a movilizar ciertos minerales, se puede dar por deficiencia de vitamina D, de calcio o de fósforo, y siempre va a ir de la mano de estos tres minerales, entonces, calcio, fósforo, magnesio y, bueno, vitamina D, que no es un mineral, evidentemente. La matriz ósea, el tejido que tiene que estar firmemente pegado, va a tener muchos huecos y esto me va a predisponer siempre a que las extremidades estén curvadas, algunas veces inclusive muy deformes o suaves. Poca actividad porque eso causa dolor, trastornos en la coagulación por una deficiencia también de calcio y tendencia a fracturas. ¿Por qué? Porque el hueso no tiene la firmeza y dureza que debe de tener. ¿Cómo lo puedo evitar? Evitar esta costumbre que se tiene de si es cachorro, dale calcio o dale fósforo o dale carne. ¿Por qué? Porque la carne contiene mucho fósforo. Entonces, tenemos que evitar siempre la adición de nutrientes cuando nosotros ya damos una dieta balanceada. Administrar alimento específico de etapa, esto de alimentar cachorros con alimento para adultos o de adultos con alimento de cachorro no tiene sentido, es un gasto innecesario que no cuadra y pues siempre apegarnos a qué es lo que requiere el paciente o la mascota. Evitar la adición de ingredientes en la dieta, desde leches, quesos, carnes principalmente, todo este tipo no es necesario y administrar el alimento en una ración calculada para evitar excesos o deficiencias. Ya casi llegamos al final. La urolitiasis, prácticamente lo que quiero aquí recordarles es que va a ser cuando tenemos nosotros piedras o tenemos arenillas o tenemos cristales en la orina. Generalmente se va a dar a nivel de la vejiga, a diferencia de los humanos que se da a nivel renal, dependiendo de qué tipo de este tipo de minerales tenemos, va a ser la forma y va a ser también la estructura tanto en cuanto a los cristales y a las arenillas como a las piedras, a los urolitos. Vamos a tener muchos tipos de ellos y no todos se tratan de la misma manera. Solamente los de estruvita se pueden disolver con la dieta. Si nosotros administramos una dieta para disolver estruvita y no era de estruvita, vamos a causar que se creen más de este tipo de urolitos. ¿Y cuál va a ser el objetivo de estas dietas? Que haya una dilución urinaria, que la orina tenga mucha más cantidad de líquido para evitar que se junten estos minerales. Lo que tenemos que evitar entonces, aquí podemos ver en esta radiografía a la izquierda que tenemos ese punto blanco. Si ustedes se fijan, se ven los huesos y nosotros tenemos un punto blanco muy brilloso que nos sugiere un problema de oxalato de calcio, por eso es que brilla tanto. Pero imagínense ya tener este tamaño de piedras a nivel de la vejiga que evidentemente nunca van a salir más que quirúrgicamente. Esto me lleva a que la orina no tenga el espacio suficiente para distender esta vejiga y pues
podemos tener inclusive hasta incontinencia. Hay que evitar el exceso de minerales en la dieta, favorecer que tomen suficiente agua y evidentemente no dar dietas mal balanceadas, principalmente hablando de calcio y de fósforo. ¿Por qué? Porque queremos evitar que esta vejiga se inflame. Cuando hay inflamación en la vejiga, hay daño a las paredes, hay más moco, hay células que se empiezan a romper, hay bacterias que llegan a colonizar por vía reversa, digamos por las salidas, por la vagina, por el pene, llegan de regreso y entonces podemos tener infecciones sumamente serias. ¿Qué voy a ver? Estranguria, que orinan a goteo. Voy a ver infecciones recurrentes en el caso de los caninos. Voy a ver también la orina muy concentrada, de un color hasta café. Puedo llegar a ver anuria, o sea que de plano no haya producción de orina. No es que no haya producción, es que no hay eliminación de la misma y esto me puede llevar hasta problemas cardíacos y lamido en la zona urogenital. ¿Qué tengo que dar en un alimento? Primero tengo que identificar qué tipo de urolito es o de arenilla son para que yo pueda manejar adecuadamente este alimento, administrarlo con una mayor cantidad de humedad. Si no es en forma de lata, podemos adicionar agua a la misma croqueta, agua tibia, para que entonces haya una mayor dilución urinaria. Estimular el consumo de agua, en el caso de gatos con bebederos que tengan movimiento en el agua, esto les gusta mucho, o poner el bebedero en lugares frescos, en lugares donde el agua no se llene de polvo, no esté caliente. Alimento limitado en minerales, ya para controlar cierto tipo de concreciones e identificar cuál fue el factor detonante, porque en el caso, por ejemplo, de los gatos, el estrés también me va a llevar a que haya ciertas formaciones. Consideraciones importantes entonces, ya una vez que hablamos de todas estas enfermedades, son seres vivos y cada uno va a reaccionar de distinta forma. Es un organismo cambiante y siempre se va a adaptar a los cambios que nosotros hagamos. Podemos hacer cambios y podemos hacer cambios en dieta y notarlo a la semana o pueden tardarse desde meses hasta años. En redes van a encontrar opiniones, van a encontrar experiencias, pero la mayoría son tendenciosas. Yo puedo crear a lo mejor una imagen, puedo tener una opinión acerca de un alimento y no necesariamente estoy transmitiendo un conocimiento real, sino una opinión de cómo me manejé, cómo me fue con ese alimento para bien o para mal. Vamos a tener opciones terapéuticas variadas. La realidad es que el mercado tiene tantas opciones, no para que variemos por gusto, para decir, ay, hoy le cambio porque me gusta más este color o ahorita está más barato este otro, sino para que tengamos nosotros la oportunidad de decir, bueno, este alimento no me funcionó específicamente por esto, está este otro de esta marca y está este otro de esta marca que me manejan la misma enfermedad. Siempre debe de existir un diagnóstico. Como nutriólogos, como nutricionistas, nosotros trabajamos con base en un diagnóstico establecido para entonces poder hacer ese conjunto con el médico tratante, ¿de acuerdo? Tratamiento nutricional más tratamiento farmacológico generalmente nos van a llevar al éxito. Es una sinergia padrísima que siempre funciona. La deficiencia de taurina es otra enfermedad que ahorita está teniendo un boom muy grande, no necesariamente es en gatos, también llega a ocurrir en ciertas razas de perros o utilizando cierto tipo de alimentos, entonces hay que ahondar más en esto porque es una enfermedad relativamente poco común, pero que ahorita está sonando muchísimo. Dietas de prescripción, recordar que algunas se dan de por vida y otras no. Siempre ver cómo va a ser el manejo terapéutico para saber hasta qué punto podemos administrarla. Recuerden que tiene una cantidad de nutrientes modificada, por tanto hay que ver si conviene o no administrarla por largos periodos de tiempo. Y nosotros tenemos la oportunidad de poner al alcance de los propietarios y de otros médicos el conocimiento para que con base en lo que nosotros proveemos de información pueden tomar una decisión informada. La decisión es de ustedes, nosotros no imponemos el utilizar un alimento, pero tienen que estar conscientes que por qué están eligiendo un tipo de una marca, un manejo distinto. Y la mejor inversión siempre es una adecuada nutrición para cualquier paciente, para cualquier ser vivo. Con esto yo evito problemas, evito enfermedades, evito visitas al médico a las 3 de la mañana y puedo estar tranquilo de que al invertir en el alimento, yo puedo mantener una salud durante mucho tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias de nuevo, doctor Torino, CONAFAB, a Mascota. Un orgullo estar con ustedes. Si tienen alguna duda, este es mi correo. Y tenemos también una página en Facebook. Si gustan, ahí podemos resolver dudas, podemos agendar inclusive citas para lo que sería dudas respecto a la nutrición y a la alimentación de perros, gatos y también animales no convencionales. Muchas gracias a todos ustedes y que vengan las preguntas. Muchas gracias, doctora.
de repente podemos pensar que es mucha información en poco tiempo y creo que sí lo es. Yo como pet owner me hago miles de preguntas, pero qué bueno que nos comparte esta página en donde podemos conocer también, pues como dice, diferentes opiniones, diferentes experiencias, pero definitivamente las que vengan de los que saben, que son los médicos veterinarios, son en las que podemos confiar y por supuesto si nosotros tenemos un médico veterinario de cabecera, siempre acudir en cualquier tipo de duda que tengamos, Así ¿no? es. Pero bueno, sí surgieron algunas dudas Ujú, que voy a compartirle, ujú. muy específicas, pero bueno, voy a intentar pasar por todas para, para tenerlas presente. La Claro. primera que preguntan justo a raíz de lo que nos comentaba es si la proteína como tal puede dañar el riñón de nuestras mascotas. Puede dañar cuando es una proteína de mala calidad, que tengamos que estarla procesando de manera muy exacerbada a nivel hepático, a nivel del hígado y a nivel del riñón. Tenemos cierta clasificación de aminoácidos que son los que van a conformar la proteína. Son estas pelotitas que me van a hacer esta cadena para que lo visualicemos un poquito más fácil. Entonces, cuando yo tengo muchos aminoácidos repetidos que no necesitaba en la dieta porque yo podía crearlos, pues el riñón y el hígado dicen, pues elimínalos porque ya los tenemos. Entonces, estos no se van a almacenar y me van a provocar que el riñón se sobreesfuerce en esta eliminación. Entonces, una dieta con una buena calidad de proteína, aunque sea una poca cantidad, pensando en siempre en los límites de acuerdo con los requerimientos de gatos y de perros, un 30% en gatos, un 16% en perros, lo mínimo. Entonces me van a llevar a que tenga una salud mantenida, aunque sea poquita, pero de muy buen aprovechamiento a nivel ya orgánico. Ok, y justo esta se linkea con otra pregunta, que menciona que por el trastorno o por el problema o enfermedad que tenga nuestra mascota, sí va a variar la cantidad de proteína que pueden ingerir, ¿cierto? Así es, depende qué órgano se ve afectado. Si es el riñón, tenemos que restringirla a un nivel no necesariamente en ceros o por abajo de este 16% o del 30%, pero sí tenemos que tomar en cuenta qué órgano se nos está viendo afectado y si es de manera aguda, de manera crónica, por ejemplo, a nivel hepático, a nivel del hígado, no se debe de hacer una restricción tan fuerte, pero también va a variar dependiendo de qué células o cómo se está viendo afectado. Entonces, siempre debe de haber un manejo específico de acuerdo a la enfermedad, no generalizado, no porque un alimento diga que dice riñón o dice renal o dice urinario, ya significa que o se ocupa para todas las afecciones. Hay que ver cuál es. Claro. Tenemos también otra pregunta Ujú. que menciona, si mi perrita hace popó blanda de forma intermitente, ¿qué debo hacer? ¿Tiene que ver con el alimento? ¿Qué alimento le doy? Si es blanda, o sea, si es suave, que nosotros podemos de alguna manera moldearla, sé que suena un poco feo y escatológico, pero si es como una especie de plastilina, no es malo. Nos han enseñado que las heces deben de ser duras y deben de ser pocas para que nosotros digamos es un buen alimento. La realidad es que el puntaje fecal, o sea, si le damos del 1 al 5, dependiendo de su dureza, pues va a variar mucho de factores, inclusive ya del animal. Qué tanta agua toma, qué tanta fibra tiene en su dieta. El que sean heces suaves, pero que todavía puedan recogerse, yo lo considero como una salud intestinal adecuada. Si ya hablamos de heces completamente líquidas o que pierden la forma en cuanto las recogemos, pudiéramos pensar que uno de los factores necesarios sería la evaluación de cuánta fibra y qué tipo de fibra está utilizándose. Entonces, pero esto también requiere de una historia clínica para que podamos determinar hacia dónde vamos a orientar el tratamiento. Pero sí, la Claro. fibra es como el primer nutriente que me viene a la mente que tendríamos que analizar. También nos preguntan si las dietas BARF son recomendables. Aquí se divide mucho lo que es la opinión, porque una cosa es nutrir y otra cosa es alimentar. Entonces, una dieta BARF
puede llegar a alimentarme un paciente, por supuesto, pero la mayoría de las dietas BARF lo que tienen en contra es, número uno, la cantidad de microorganismos que se manejan al ser dietas crudas. Microorganismos hay en todos lados, aunque los manejemos con la mayor precisión y con el mayor cuidado del mundo. Eso me lleva también a que me pueda afectar a mí como propietario o como quien prepara la dieta, a las personas que habitan en esa misma casa, al mismo médico que trata a ese paciente. Si estamos hablando, por ejemplo, de pollo, en estas dietas BARF me puede llevar a problemas de salmonelosis. Y por el otro lado, ya hablando de un nutricionista, pues siempre vamos a ver que van a haber deficiencias en algunos nutrientes. Generalmente en una dieta fresca, llámese cruda o cocida, se tiene que complementar sí o sí algunos nutrientes que no van a tener en cantidad adecuada. Entonces, es incorrecto decir que se está en contra total de esa dieta, porque en el momento en el que se realice bien y se haga un control microbiológico y no se detecta absolutamente nada, pudiéramos pensar que pudiera cumplir con alguna etapa fisiológica, pero hasta la fecha no ha habido una evidencia de que esta dieta BARF sea mejor. Puede ser a lo mejor más digestible, pero no es mejor en cuanto a nutrientes y en cuanto a microorganismos. Ok, perfecto. También nos preguntan, ¿la deficiencia de proteína en un gato puede provocar convulsiones? Más que la deficiencia de proteína, cuando en un gato que es carnívoro estricto y que requiere tanta cantidad de aminoácidos porque su metabolismo nunca para, yo le quito proteína, el organismo dice, ¿de dónde la saco? Pues de los músculos. Y entonces de los músculos otra vez empieza a sacar muchísimos aminoácidos que lo que van a hacer es metabolizarse en una forma muy exacerbada en el riñón, y este riñón lo que va a hacer es eliminar compuestos de nitrógeno, pero puede llegar a intoxicarse con los mismos. Y ahí sí pudiéramos tener un problema de convulsiones, pero no es tanto una deficiencia de proteína, sino una afectación al riñón por una dieta que no contiene la cantidad adecuada de proteína. Ok, perfecto. También nos preguntan, ¿un alimento urinario comercial puede ayudar a reducir la presencia de piedras en riñones? Hay que recordar también que hay enfermedades que nosotros vamos a tratar cuando ya existen, y realmente para prevenir no se recomienda ningún alimento de prescripción. Entonces, alimentos urinarios, lo que me van a hacer es a lo mejor fomentar que la orina sea muchísimo más diluida, que no haya tanta concreción de minerales, que haya menos minerales o menos metabolitos que me causen estas piedritas o estas arenillas. Pero como tal, uno que me prevenga, un alimento urinario que prevenga la formación, no, porque acuérdense también que cada urolito se va a manejar distinto, pHs distintos, formaciones distintas, eliminaciones o remociones distintas. Entonces, como tal, no me ayudaría a prevenir, me ayuda a tratar. Claro, perfecto. También nos preguntan si darle pollo, arroz, tortillas podría causar alguna enfermedad en las mascotas. Como adición, no hay una cantidad que yo pudiera decir, con que sean 3 hebritas de pollo de este tamaño, ya la hicimos. ¿Por qué? Porque va a variar mucho del tamaño, del peso, de la actividad. No es un alimento tóxico, no podemos decir tampoco que le vaya a causar un daño consumirlo. Sin embargo, si yo adiciono ciertos ingredientes a la dieta, o sea, si yo ya le estoy dando una dieta comercial de un nivel muy alto, de un nivel super premium, pues realmente lo que estoy haciendo es desbalanceándola, porque la proteína a lo mejor no me preocupa, pero sí el fósforo. Arroz, cualquier tipo de carne, algunas verduras tienen una cantidad de fósforo muy elevada de lo que yo quisiera conservar el equilibrio en el organismo. Entonces, el problema son estos micronutrientes que casi no se toman en cuenta. Ok, perfecto. También nos preguntan que si usted considera que en esta época, pues, de pandemia, estos trastornos se han incrementado en nuestras mascotas. Por supuesto. Y yo creo que de mis pacientes, eh, un 70-80% han presentado problemas de gastritis, principalmente. ¿Por qué? Porque cuando ellos detectan ciertos cambios en su rutina, pues esto genera estrés. Nosotros podemos entenderlo a medias, porque también nos genera estrés, pero ellos no. Claro. Entonces, el que yo cambie un mueble de lugar, el que yo pase más tiempo con él, el que inclusive regrese a mis actividades normales después de haber estado tanto tiempo así, les va a causar un cambio y una adaptación al organismo. Por supuesto, hemos tenido muchos más casos de gastritis y de colitis principalmente. Ok, qué interesante. Em,
Justo a raíz de estos trastornos, nos preguntan entonces si existen alimentos en el mercado para bajar de peso si mi mascota es obesa. Por supuesto, tenemos una gama bastante amplia. La realidad es que cuando nosotros elegimos un alimento, hablando de esta gama super premium, de la más alta que existe, pues nos vamos a basar en la calidad de ingredientes, nos vamos a basar en sus estudios científicos que tienen, en el material del empaque, nos vamos a basar en si es de prescripción, por ejemplo, y podemos elegir dentro de esta categoría para nosotros administrar un alimento específico. Ojo, recuerden que siempre lleva una ración restringida. No sirve de nada comprarle el mejor alimento si no sé cuánto darle y cuánto tiempo. Entonces, si tienen esta duda en particular, con gusto también nos pueden mandar un mensajito y decir, ya le compré mi perro pesa tanto, ¿cuál es su peso ideal? Y cómo le vamos a manejar la alimentación. También a eso nos dedicamos en este tipo, bueno, en esta página. Ah, perfecto. También nos preguntan cómo pueden identificar, en otro tema, cómo pueden identificar que un gato tiene problemas urinarios. El gato tiene la ventaja de que orina en su caja. Entonces, nosotros podemos identificar si ha habido aquí algún problemilla de que orina fuera de la caja. ¿Por qué? Porque ya no alcanza a llegar, porque no puede subir la pata de tal distensión que tiene o del dolor que tiene. Inclusive hay productos que ya están a la venta en donde se detecta si tenemos un problema de que ya hay eliminación de sangre en esta orina. Entonces, recuerden que un animal, perro, gato, tortuga, hámster, siempre va a requerir una inversión y es prácticamente un lujo. Entonces nosotros tenemos que invertir un poco en su salud si notamos cambios que sabemos que no son normales. Ya se hizo afuera, está orinando más veces, está de mal humor, está comiendo menos. Eso siempre nos va a indicar que algo no está bien en el organismo. Perfecto. Tenemos un adicional al tema de obesidad Uh-huh. que dice, si queremos recompensarlos de otra forma que no sea con alimento, ¿cómo puedo hacerlo? Ok, es muy importante. El amor que nosotros les profesamos a ellos no siempre va a ser con alimento, con comida, con premiecitos. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos o consumimos un alimento que nos gusta mucho, que nos hace sentir bien, pensando por ciertas sustancias del chocolate, un café, un helado, estamos generando un efecto hedónico que solamente tiene el humano. Me genera gusto consumir esto, me genera amor, ya sea hacia mí mismo o a quien me pasó los taquitos, ¿no? Del puesto. Entonces, esto en ellos no se da de la misma manera. Ellos van a recibir el alimento, por supuesto, porque al fin y al cabo son seres que están esperando obtener nutrientes. ¿De qué manera? Pues nosotros se los proveemos, pero en teoría ellos están buscando de donde puedan encontrarlos. La manera que podemos recompensar a un paciente no necesariamente va a ser a través de alimentos. Podemos hablarles con un tono bajo, podemos darles una palmada, podemos darles un juguete, no tiene que ser nuevo, puede ser el mismo, podemos jugar con ellos durante un tiempo y ellos van a tener esta retroalimentación de decir, estoy haciendo las cosas bien y me están dando algo que igual me genera gusto, me genera la liberación de serotonina, de dopamina. Entonces, no necesariamente con premios, pensando en croquetas, en galletas, en frutas, en verduras, en dulces, les vamos a ofrecer este cariño o este apapacho. También hasta en cómo nos paremos junto con ellos, ellos pueden sentir el rechazo o el que están haciendo las cosas muy bien. Ok, perfecto. Buenos datos para todos aquellos que de repente queremos sobrealimentar a nuestras mascotas. Puede pasar. Justo también nos preguntan que tienen alguien tiene una gatita que ya es viejita y nota que va comiendo cada vez menos. Si esto es normal o hay alguna recomendación al respecto. Es normal, puede ser también porque las piezas dentales no necesariamente haya una enfermedad periodontal, pero puede ser que ya estén más flojas. Hay una pérdida de tejido normal por lo mismo de la edad, en donde ya tenemos que detectar si no le duele al momento de consumir. ¿Qué podemos hacer aquí? Un chequeo evidentemente con nuestro médico de cabecera, detectar que no hay algún problema a nivel de la cavidad oral. Algunas veces pensamos, no come porque no le gusta el alimento, pero no es eso, es que no come porque le duele. Entonces podemos inclusive ver
ser la utilización de alimentos húmedos o la adición de lo mismo de agua caliente, cambiar de lugar ese plato. A lo mejor nosotros no lo detectamos tanto, pero hay vecinos ruidosos o hay personas que están pasando constantemente o está directamente en la luz y los gatos responden muy bien a lugares oscuros. Entonces, el mover esto, el cambiar el tipo de plato, porque también se queda con olores que nosotros no detectamos, pero ellos sí. Entonces, el hacer este tipo de cambios de poco en poco, porque los gatos tienen mucho miedo a los cambios, me puede llevar a ver si es un problema de origen alimenticio, o sea, de cómo estoy administrando el alimento, o si ya está una enfermedad que yo tengo que tratar. Su chequeo anual nunca va a estar de más para poder determinar alguno de estos problemas. Ok, perfecto. Y tengo una adicional, si no es que ahorita Ujú, se suma más, ujú, pero tenemos una que preguntan en la limpieza dental, respecto a lo que recomendó de limpieza dental, ujú. si mi perro no está acostumbrado, ¿cómo puedo hacerlo Con, para que... con recompensa. Recuerden siempre, las pastas que generalmente se utilizan tienen un saborizante muy agradable para ellos. Pero si nosotros llegamos de primera intención y le decimos, a ver los dientes y ábrelos, y empezamos a manipular la boca, el hocico, que obviamente es su arma de defensa, es como si a un guerrero de la antigüedad, de la Edad Media, le dijéramos, a ver, préstame tu arma y quédate así sin nada con que atacar. Entonces, pequeños acercamientos, pequeños tocamientos en lo que sería el área de la boca, a ver los dientes, vamos a levantar un poco el belfo y lo dejamos caer, nos vamos acercando poco a poquito con la misma pasta. Existen unos dedales que nos permite meter un poquito los dedos. Obviamente si es un paciente agresivo, pues con el dedal no, No. sería con un cepillo de primera intención, pero hacerlo poco a poco y siempre recompensando. Podemos ofrecer las caricias, el muy bien hecho, abrazarlos si es que se deja, jugar con ellos y otra vez volver, retomar dentro de unas horas. A ver, te voy a tocar aquí la boca y a medida que me lo vaya permitiendo, más adelante es posible que yo pueda llegar a hacer un cepillado. No es un cepillado agresivo. Simple y sencillamente es para remover todos esos detritos que quedan en la boca y que no se acumule. Ajá. Cuando ya tenemos sarro, cuando ya tenemos esas placas, aun cuando yo llegue con esos cepillos y le quiera hacer así con toda la abrasión posible, ya no se va a retirar y ya requiere de una limpieza más específica. Entonces, si están a tiempo, si detectan que apenas está medio amarillento, podemos ir manejándolo con este sistema de premiación a la actitud que tenga. Ok, y por último tenemos una última pregunta ya para comenzar a cerrar, que nos preguntan si hay diferencia entre la consistencia de las croquetas para gerontes que para cachorros, ya que tiene una perrita de 12 años y suele comerse las de la perrita que tiene 1 año. Ok, en cuanto a consistencia, no hay una diferencia, pero sí en tamaño. Entonces, es posible que le sea más agradable consumir las que son de un tamaño más pequeño o que las pueda deglutir de manera más fácil. También hay que recordar que las croquetas van a tener olores, van a tener inclusive texturas distintas. Entonces, pero la proporción de nutrientes sí puede llegar a variar. Entonces, nada como apegarnos siempre a la etapa fisiológica. A lo mejor lo que podemos hacer es que coman al mismo tiempo, pero cada quien su croqueta, porque en caninos, bueno, siempre va a haber esta competencia. Entonces nos permite estimular el consumo, el que pongamos a 2 o más, porque entonces va a decir, él está comiendo o ella está comiendo y este también, voy a comer yo antes de que se vengan a comer lo mío. Y esto puede llegar a ayudar con todo este tipo de manejo. Perfecto. Pues muchas gracias, doctora Alejandra Guerrero. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Justo en este ciclo de charlas con especialistas en nutrición, me gustaría recordarles que tenemos una cada mes. La próxima charla que tendremos será el 8 de octubre, también a las 8 p.m. por Facebook Live de CONAFAB. Y vamos a hablar con el doctor Carlos Gutiérrez de los diferentes tipos de dietas y cuál es la mejor recomendación para nuestra mascota. Entonces, espero que a todos les haya funcionado. Gracias, doctora. Le doy la palabra a Nicolás para que nos despida. Gracias a ustedes, muchas gracias, Y en Iván. noviembre contamos nuevamente con tu presencia, Alejandra, para que nos sigas enriqueciendo con tu conocimiento. Te quiero agradecer por tu capacidad para conectar tus conocimientos técnicos y a su vez simplificar los mensajes a veces a los veterinarios
ya sabes. Aparte es mucho más retador muchas veces cuando preguntamos como consumidores finales o como propietarios que cuando preguntamos como veterinarios, ¿no? Así es. Más agudos también y más incisivos. Entonces, te quiero agradecer por eso, te quiero realmente reconocer el nivel de tu charla y el abordaje de los temas relacionados a los trastornos nutricionales, tanto digestivos como extradigestivos, todo el panorama que nos has brindado para tener una mejor atención de nuestras mascotas en casa, que finalmente nosotros somos la primera barrera, ya que tenemos que identificar como propietarios finalmente los primeros signos, ¿no? Cuanto más Así rápido es. mejor. Y por supuesto, como bien decías, manejar una nutrición apropiada. Y por otro lado, también agradecerte por todo este tiempo adicional para las preguntas, por la claridad en las respuestas, sobre todo. Y bueno, te esperamos nuevamente en la próxima sesión para seguir compartiendo contigo este momento y enriqueciéndonos de tu conocimiento. Claro Muchísimas que sí. gracias. Iván, gracias a ti por moderar, como siempre, excelente y poniendo un clima perfecto, y fundamentalmente a aquellos que asistieron a nuestro ciclo de conferencias. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Gracias. Gracias a todos, buenas noches.